invitados aquí en Piso. Primero voy a mencionar de qué se trata la charla debate hoy a las 6 de la tarde en nuestro Instituto 12 Gastón Gori, en 9 de julio 1756. Charla debate genocidios, resistencias y derechos humanos en la Argentina. Tenemos a la gente del colectivo Guías aquí en Piso. Me refiero a Cintia Chávez. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Qué tal, Andrés? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los televidentes. Estamos muy bien. Somos de generación, como lo dijiste recién, del grupo Guías y también de Generación de Todos. La doctora Cintia Chávez, abogada en derechos humanos también. Vamos a chapear un poquito. Está bien. Y Fernando Pepe, presidente del colectivo Guías. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo andás? Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Primero quiero sacarme esta duda yo. ¿Qué es el colectivo Guías? Bien, perfecto. El colectivo Guías es, las siglas significan Grupo Universitario de Investigación en Antropología Social. Es justamente un grupo de antropólogos autoconvocados de la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata. Y bueno, que empezaron a hacer un trabajo realmente extraordinario hace un tiempo atrás de investigación dentro del museo, porque en nuestro Museo de La Plata existen 10.000 restos humanos que, bueno, el colectivo Guía justamente el trabajo que empezó a hacer es identificar esos cuerpos humanos, claro. Muchos son de comunidades originarias, sacarlos de exhibición y darle una identidad. Ellos estaban cosificados como prisioneros de guerra después del genocidio a los pueblos originarios, y bueno, el colectivo Guía se encargó de darle subjetividad, de devolverle dignidad, investigar su identidad y devolverlos a las comunidades originarias. Claro. Ese es un poco el trabajo que hace el colectivo Guías. Claro, claro. Cuando vi el título de genocidio, por supuesto, lo primero que recordé fue la última dictadura cívico-militar, pero entiendo entonces que su laburo va a todos los genocidios que hubo en la Argentina. Exactamente, nosotros no trabajamos específicamente sobre la última dictadura cívico-militar, pero sí vemos que hay puntos en común del genocidio de los pueblos originarios que permitieron, y pensamos nosotros en nuestra tesis, que permitieron el último genocidio de la dictadura cívico-militar. Claro. La impunidad que tuvo el roquismo y esa conformación del Estado Nacional con un genocidio hacia los pueblos originarios es lo que formateó también esa ideología genocida de Videla, Macera, Agosti. Pensaba vos que Roca llamó su proceso de organización nacional y Videla lo llamó el proceso de reorganización nacional. Hay muchos puntos en común. Justo hoy me decían de la gente que utiliza la palabra proceso, ¿no? Tiene como una significancia importante eso también, proceso. Las palabras pueden ser resignificadas, ¿no? Hay procesos que son positivos y hay procesos como estos procesos genocidas que han connotado en Argentina la palabra proceso directamente ligada a una dictadura militar. Claro. Quiero hablar un poquito de lo que van a estar charlando, justamente esto que decía la charla debate en el Instituto 12 esta tarde a las 6. Ahí tenemos en pantalla la invitación para todos los que quieran acercarse. Bueno, más o menos ya voy entendiendo por dónde vienen los ejes, pero contame un poquito, Cintia. Bueno, justamente desde Generación de Todos, desde Santa Fe, a través de la compañera Natalie Bedín y todos los compañeros de acá de Santa Fe y con los compañeros de Córdoba y de Entre Ríos que tienen que ver con esta región centro, ¿no? Nosotros lo pensamos en región centro, pensamos esta temática no solamente desde el colectivo Guías, sino también de los demás, de las demás provincias, porque nosotros queremos tratar derechos humanos en general. Lo que ocurrió con los genocidios de Estado, tanto a los pueblos originarios como también en la dictadura cívico-militar, por expresarlo desde las distintas disciplinas, que puede ser desde la antropología, como es el caso del colectivo Guías, y como es el caso de nuestro disertante, para nosotros que es un honor enorme que pueda estar acompañando, que es Juan Nobile, que pertenece al equipo argentino de antropología social, que ha hecho un trabajo extraordinario en nuestro país. No solamente en nuestro país, acá, claro. Que bueno, forense, no, dije social, ¿no? Sí. Perdón, antropología forense, perdón. Entonces, bueno, desde ese enfoque científico que es estudiar a los pueblos originarios, estudiar lo que fueron los genocidios, estudiar lo que fueron los dispositivos que se repitieron a lo largo de la historia y que hoy en la actualidad se siguen repitiendo a través, bueno, de los femicidios, del gatillo fácil. Es como que estos conceptos se vuelven a repetir. También por eso es importante, y eso es lo que va a disertar justamente Juan Nobile, el licenciado Juan Nobile, esta temática. El antropólogo licenciado Fernando Pepe va a hablar acerca del racismo, también en el genocidio, y cuáles fueron esos conceptos que hoy se repiten del racismo en nuestro país. Y bueno, después va a estar el doctor Boykes,
que es abogado querellante en causa de lesa humanidad de Entre Ríos, y hoy es director del Registro Único de la Verdad en Entre Ríos. Escribió varios libros sobre los genocidios y también nos va a contar un poco desde esa óptica y un poco la experiencia de cómo lo están trabajando en materia de derechos humanos en nuestra vecina provincia de Entre Ríos. Bueno, en Entre Ríos que ahí hubo muchísima población afroamericana que fue prácticamente desaparecida, sí, por poner una palabra horrible, pero en definitiva fue lo que hicieron. Exactamente, tanto como a nuestros pueblos originarios, ¿no? Claro. Y bueno, el licenciado Federico Álvarez, que trabaja en la Secretaría de Derechos Humanos de Córdoba, él nos va a hablar de políticas públicas en derechos humanos y nos va a comentar un poco sobre la experiencia desde la Secretaría de Pueblos Originarios. Ellos lo llaman Consejo de Pueblos Originarios en Córdoba, cuál fue su experiencia y cómo están trabajando esta temática. Entonces a mí me va a tocar hablar sobre una restitución, la restitución del cacique Com Polvareda, que lo hicimos este año, que justamente con una comunidad Com del norte de la provincia de Santa Fe, de Las Toscas precisamente. Darío Pereira es su cacique, a mí me tocó representar a su comunidad e hicimos el pedido ante el INAI y luego al Museo de la Plata para que restituyan el cuerpo de un cacique que fue asesinado en 1866 en la expedición de la frontera santafesina. Justamente en nuestra zona norte de la provincia de Santa Fe, todavía no pertenecía a Santa Fe, claro, pero es del Gran Chaco santafesino, como llamamos nosotros. Claro. Bueno, fue ahí, se encontró, gracias a la investigación del licenciado Francisco Mora, también integrante del colectivo Guías, ha encontrado las actas militares donde quedan plasmado el asesinato de este cacique. Y bueno, y después de 153 años de su asesinato, un cacique que protegía sus tierras, hicimos el trámite a través de otro cacique que también hoy está en una lucha territorial, logramos hacer esa restitución. Hoy empoderaron a las comunidades, hoy se habla de derechos humanos actuales en esas comunidades, entonces bueno, un poco como la idea de esta charla es hablar de lo que pasó, hablar de los dispositivos que no se deberían repetir, por eso es importante ponerlo en valor, para que sea efectiva la garantía de no repetición. Claro. Entonces, para que esto no vuelva a ocurrir, es importante que nosotros podamos trabajar. Claro. Nos impactó muy fuerte lo que fue el golpe de Estado, lo que es el golpe de Estado de nuestro hermano Estado de Bolivia. Sí. Realmente creo que con estas cuestiones la aparición de estos camachos. Exactamente, con un racismo, con un odio tremendo. Entonces creemos que estos espacios son importantes para justamente no repetir la historia y reparar lo actual, porque hoy tenemos una enorme deuda todavía y bueno, la idea de Generación de Todos, como del colectivo Guías, es trabajar en estos temas, ver cómo se han trabajado de las distintas disciplinas, como el derecho, la antropología, cómo las propias comunidades, desde la experiencia de los territorios, tanto de nuestra provincia de Santa Fe como de las distintas provincias hermanas, poder evaluar qué experiencia se tuvo y bueno, mirar para adelante, planificar políticas de Estado, proponer políticas de Estado para que realmente logremos convivir en un país pluricultural. Claro. ¿No? Donde podamos convivir con distintas culturas. Pregunta para el antropólogo, porque mientras vos charlabas, Cintia, me acordé yo ando mucho por la red social Twitter, ¿no? Hay de todo, una cloaca, como cualquier red social. Hay bueno y malo. Pero en un momento, hace un par de semanas, se empezó a debatir si en Argentina existe o no el racismo. Esto era directamente el punto y alguna gente decía que esto no tiene que ver ni con el color de piel, o discurso que habrás escuchado muchísimas veces en tu vida. ¿Hay racismo en la Argentina? Uno de los libros nuestros que está por salir se llama El racismo argentino. Nosotros trabajamos la génesis del racismo en Argentina. Hay racismo en Argentina. Es uno de los países más racistas de Latinoamérica, al tener una composición mayoritariamente, comparando a otros países de Latinoamérica, de Sudamérica, europea, descendiente de europeos, tenemos ese componente racista muy, muy alto. Sí. El racismo nace cuando llega Colón, en 1492, se crea como concepto las razas para poder colonizar a los pueblos. Claro. Entonces se toma la diferencia de color
para justificar la apropiación de la mano de obra, la justificación de la apropiación de los recursos naturales y los genocidios que tienen que llevar a cabo para poder apropiarse de la mano de obra y de los recursos naturales. Claro. Así que tenemos más de 500 años de racismo en nuestro continente, nace con la conquista de nuestro continente, y en Argentina lamentablemente tenemos un fuerte componente racista. Ahora, como bien decías vos, afloran estos camachos en Bolivia, que parecía que después de lo que fue la disputa con la media luna fértil hace unos años, 2008, en Bolivia, eso había quedado perimido, pero se ve que hay núcleos racistas muy fuertes que se resisten a esta redistribución de los ingresos hacia los que menos tienen. Sí, en Argentina, Bolsonaro en Brasil, sin ir tan lejos tampoco, y el diputado, bueno, por suerte ya no es más diputado Olmedo, el salteño, claro. Pero acá una expresión racista por excelencia de Argentina son los cabecitas negras. Nosotros los peronistas hemos sido objeto de ese racismo por la oligarquía nacional, extranjerizante también, ¿no? Más que nacional. Ojalá hubiera sido un poco más nacionalistas, y hemos sufrido el racismo, y los pueblos originarios principalmente son los que sufren el racismo día a día, ¿no? Claro. Pero bueno, que quede claro que el racismo no es una condición biológica, sino es una estructura social que se impuso para justificar la dominación. No somos ¿Va de la mano diferentes. con el clasismo, Fernando? Mirá, se solapan, sí, porque claramente los pueblos originarios y el proletario en general hemos sido derrotados en reiteradas oportunidades. Ahora vuelve un gobierno nacional y popular, pero claramente las clases populares estamos nosotros, los cabecitas negras, los pueblos originarios. Así que hay toda una amplia discusión en la antropología, ¿no? Clase y etnia, pero entendemos nosotros que claramente hay una clase social que sufre el racismo en Argentina, que somos los trabajadores, y los pueblos originarios están dentro de los trabajadores, ¿no? Claro. Hombres y mujeres. Claro. Cintia, ¿cómo viste allá? Macri se va la semana que viene, estos 4 años de gobierno de Cambiemos, en el aspecto que estamos charlando de los pueblos originarios y demás. Bueno, yo creo que Macri en general se va con una deuda enorme, no solamente con los pueblos originarios, sino en general por la vulneración de todos los derechos humanos. Porque cuando hablamos de derechos humanos estamos hablando de todos los derechos. Y esos derechos también tienen que ver con el acceso al alimento, el acceso al hábitat, el acceso a los medicamentos. La verdad que es escalofriante ver las cifras y ver la situación en la que se encuentra nuestro país, de ni siquiera garantizar las vacunas, de nuestros abuelos de no poder tener su medicamento, que son vitales para ellos. Entonces, realmente creo que Macri se va con una deuda para todos los argentinos en materia de derechos humanos, en materia económica, y bueno, creo que es algo que también es importante replantearse y pensarlo, ¿no? Lo es porque pertenece a un modelo que piensa que hay que favorecer a unos pocos y olvidarse de la mayoría, ¿no? Entonces no es un presidente que haya representado a las mayorías o que haya justamente caracterizado ser por pelear por los derechos humanos, al contrario, y esto tiene que ver con modelos de país que se quiere. Claro. Y me parece que ese debate nos merecemos los argentinos también, para que tampoco nos vuelva a ocurrir, ¿no? Y un debate también que me parece que ya más que un debate parece un ejercicio de docencia, ¿no? Pero por ahí en un sector de la sociedad uno dice derechos humanos, ¿y qué le responden? Delincuentes. Así es. ¿Cómo limpiar la frase y el concepto de derechos humanos de ese sector de la sociedad que piensa que se trata de eso? Bueno, yo creo que fundamentalmente depende mucho del actuar del Estado. Si vos tenés un Estado neoliberal y genera esto, el gatillo fácil, instalar a través de los medios masivos de comunicación el racismo, ¿no? Que la culpa tiene la víctima, también en los casos de femicidios, bueno, pasa lo mismo, cómo vestía o los horarios que se manejaban. Entonces yo creo que también tiene que ver con el mensaje que manda un Estado. Es muy importante, si hay un Estado nacional, popular y que realmente trabaje en la garantía de los derechos humanos, y el concepto va a ser diferente. Pero también me parece fundamental que cada uno desde su puesto de lucha, desde sus sindicatos, desde los lugares de estudio, desde los centros de estudiantes, los docentes, los empresarios, los medios de comunicación, así como este espacio, se puedan abrir y a estos debates, ¿no? Y que se pueda hablar de derechos, que se pueda hablar de derechos humanos, que se pueda hablar de que hay otra forma posible de vivir en paz y de vivir en desarrollo para todos, claro, que no es uno contra todos, claro, pero hay otro modelo que realmente puede garantizar mayor igualdad. Claro. Bien, chicos, reiteramos la invitación, no sé si quieren agregar algo más. Agradecimientos más que nada a todos los que hicieron posible este evento.
a ATE por facilitarnos el hospedaje, también buenísimo el hotel. Buenísimo, sí, además. Muchas cosas facilitadas. Muchas cosas ha facilitado ATE, es cierto. También a ANSAFE, que también van a estar presentes. Y también contarte que se declaró en el Consejo Deliberante de la ciudad y la declaración de interés municipal a nuestra charla, así que le agradecemos a la compañera Marcela por haber hecho esa iniciativa. Así que bueno, y agradecer por supuesto a todos los compañeros de Generación de Todo que le están poniendo el lomo para que esto salga bien, y bueno, y a Colectivo Guías también. Cintia, Fernando, gracias por visitarnos. No, gracias a vos. Invitamos a todos hoy 18 horas en 9 de julio 1756 de nuestra ciudad de Santa Fe, en el Instituto número 12, el Gastón Gori, esta charla, debate, genocidios, resistencias y derechos humanos en la Argentina. 6 de la tarde, váyanse un ratito antes, digo, como para ir sentándose, acomodándose, lleven el mate, etcétera. Nosotros nos metemos en una tanda publicitaria.